¿Tú eres qué? Sebastián, lo lamento, vamos a hablar de cosas extremadamente positivas hoy día, de un avance en términos de la energía para el país, pero tenemos que partir conversando contigo de una noticia que a mí en lo particular me impactó muchísimo, que se viene conociendo desde hace mucho rato, pero dejar una ciudad sin luz a propósito del robo de cables es sencillamente novedoso. Estamos con Sebastián Fernández. ¿Cómo está, Sebastián? Gerente general de la conexión Quimarlo-Aguirre. ¿Cómo nos explicamos que se choreen 9 kilómetros de cable y dejen una ciudad sin luz? Muy buenos días, Piedad y Aldo. Bueno, esta historia del robo de cables no es muy novedosa, la verdad, en el sector. Y tiene un patrón bien cíclico asociado también a el precio del cobre. Tenemos como empresa de transmisión protocolos asociados a este delito. Tenemos una coordinación con el gobierno asociada a este tema. Y lo otro que también redunda o lo que uno termina concluyendo también es que tenemos un sistema frágil, que en el fondo uno de los elementos que se requiere, y no obstante es inaceptable el delito y el robo, es tener un sistema que tenga una forma de abastecer a las demandas desde varios puntos de suministro. Y ese es un gran desafío que está asociado a la resiliencia del sistema de transmisión y el de distribución, y es uno de los elementos que hoy día cobra más fuerza también con todos los elementos asociados al cambio climático, que también hace que nuestras redes tengan que tener un diseño acorde a estas nuevas realidades que nos hemos visto enfrentados, como vientos extremos, de aluviones y otros que en el fondo tenemos que hacernos cargo. Sí, eso obviamente yo creo que es parte de la preocupación que muchos tienen, como decía Aldo, este caso en particular de Pisagua, que queda sin luz producto del robo de cables, que es como, claro, anecdótico también por la imagen que uno se hace de cómo es, pero es tremendamente grave porque además hoy en día, y lo hemos visto con estos cortes masivos que tuvimos también hace unos meses, hace unas semanas, uno depende mucho de la energía eléctrica y eso obviamente es preocupante también a la hora del desarrollo. Algo que están trabajando ustedes justamente en la línea de transmisión Quimarlo-Aguirre, que va a permitir transportar 1/4 de la demanda diaria de energía del sistema eléctrico actual. ¿En qué consiste esto para los que no somos expertos en términos de transmisión eléctrica, para entenderlo un poco mejor? Oye, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar al respecto. Primero, yo creo que todos reconocemos que la transformación de la materia energética del sistema chileno ha tenido una velocidad y un éxito muy importante. O sea, tenemos un desarrollo de fuentes renovables que la verdad que no era lo que esperábamos cuando se inició este desarrollo tecnológico, y eso es un tremendo éxito que ha tenido el Estado al ser consistente con el fomento de esos desarrollos de energías renovables. Ahora bien, las energías renovables se desarrollan principalmente donde está el recurso. Básicamente, hoy día hemos visto que el desarrollo solar fotovoltaico en particular ha tenido un desarrollo muy importante en el norte y la generación eólica es un poquito más distribuida en el territorio. Y eso ha significado que básicamente la infraestructura asociada, que es la responsable de traer esa energía que se genera a los centros de consumo, ha estado muy exigida. Porque el tiempo de desarrollo de una central fotovoltaica es sustancialmente menor respecto del desarrollo de una línea de transmisión. Es decir, desde el origen del proyecto solar hasta que entre en operación comercial, un proyecto fotovoltaico se demora 2 años. En el caso de una línea estamos hablando de más de 10. Y en la práctica ha originado una situación bastante estresante para el sector, que es producto de que tenemos más generación que la capacidad de transmitir, estamos teniendo una situación de vertimientos de energía. Ahora, el Estado planificó, identificó este requerimiento y lanzó una licitación
que es regulada, que es mandatada por el Estado, que es la construcción del proyecto Quimarlo Aguirre, que es una línea de transmisión en corriente continua, luego conversaremos un poquito de la tecnología, desde María Elena en la región de Antofagasta hasta Lo Aguirre en la región metropolitana. Y esta infraestructura básicamente va a permitir transportar hasta un 25% de la demanda y por otra parte solucionar la coyuntura que básicamente tenemos de alguna forma un embotellamiento de la energía renovable en el norte y no somos capaces de poder traerla a los centros de consumo que están más ubicados en la zona central. Son 1.300 y un poco más de kilómetros. ¿Cuántas torres en esos kilómetros? Más o menos 2.700. Y atraviesan por varias comunas, ¿no? 29. ¿Ya? Efectivamente, eso es un desafío que nunca había, la verdad es que nunca habíamos construido una línea tan grande. Y esto tiene muchos desafíos y muchas oportunidades. Primero, yo quiero destacar el diálogo con el territorio. El diálogo con el territorio ha sido muy importante, primero, para tener un diseño de la línea que reconozca las necesidades y los usos vigentes del territorio. Entonces, antes de nosotros tener un diseño firme, hemos ido levantando los usos del territorio y así tener un diseño que minimice los impactos que va a generar esta línea. Y por otra parte, un elemento que ha salido de las conversaciones con el territorio es que en general hay un consenso de que es un proyecto que es esencial para la transición energética. Y un elemento que las familias, los políticos y todos consideran deseable es el cumplimiento de, por un lado, retirar las centrales térmicas de carbón de aquí al año 2030 y por otro lado, el compromiso que tiene Chile de ser neutros desde el punto de vista de ser carbono neutrales en el 2050. Sin una infraestructura asociada, estas promesas no tienen mucho bagaje o mucho soporte. Y uno de las infraestructuras que es mencionada en la estrategia climática de Chile es el desarrollo de este proyecto de transmisión. Así que, sí. Sebastián, hay en el proyecto una cuestión que se puso de moda en los últimos tiempos, la permisología. Tengo entendido que para acortar los plazos se determinó que la franja por donde va a pasar, y tú dices con el apoyo de las comunidades, se aceleró de alguna manera. ¿Lograron acuerdo con aquellas comunidades que tenían inconvenientes con tener torre de alta tensión en la pasada, como el caso del Molle, creo que era uno específico, ¿no? Sí, mira, a ver, primero, en realidad este proyecto no ha contado con un marco muy particular. Sí tenemos un estudio de franjas que desarrolló el Ministerio de Energía que da pautas e indicaciones de qué criterios tiene que recoger el desarrollo de una línea de transmisión. Y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es recoger esas pautas que están establecidas en el Ministerio de Energía y establecidas en la guía de los estudios de franja para reconocer el territorio. Ahora, yo tomando el punto que estás comentando asociado al Molle, nosotros desde el inicio hemos tenido o hemos considerado en el diseño reducir los impactos ambientales, sociales, pero hay algunos elementos que pueden que pueden recogerse en etapas sucesivas dentro de los estudios antropológicos que tú tienes que desarrollar para entender cómo interactúa la línea con los estilos de vida. Y uno de esos sectores que ha sido particularmente revisado es la zona del Molle, que es en el cruce del Valle del Elqui, que no puedo adelantar mucho porque, como sabe, estamos inmersos en la tramitación ambiental del proyecto y por lo tanto tenemos que tener cierto cuidado respecto de anuncios o elementos que queden fuera del proceso, pero hemos recogido las preocupaciones del territorio y nos estamos haciendo cargo en el marco del proceso de evaluación ambiental de esas preocupaciones. Y entendemos que ojalá van a ser satisfactorias para todas las partes.
Estamos conversando con Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Kimal Lo Aguirre. Justamente antes de la pausa, Matías Cox, que ve, por supuesto, temas de esta índole, comentaba algo que tiene que ver con algunas otras regiones que también tienen déficit en términos de transmisión eléctrica y de la llegada de la energía también para distintas cosas, no solo para el uso domiciliario, sino que para muchas otras funciones. Mencionaba la región de Ñuble, por ejemplo. ¿Dónde hay otros puntos? Porque entendemos que esto va, por así decirlo, del norte hacia la región metropolitana. ¿Dónde hay otros puntos, crees tú, independiente de lo que vaya a pasar a futuro, donde se tienen que hacer trabajos de este tipo? Hay muchos. Y no son probablemente necesarios proyectos de tal envergadura como el de Kimal Lo Aguirre, pero lo que sí es un dato, que una vez que ya entra en operación comercial nuestro proyecto, ya va a surgir y va a estar identificada la necesidad de un siguiente probablemente. Me parece que es el enfoque que se tiene que tener para evaluar el sector de eléctrico es un enfoque muy sistémico, porque la verdad es que las soluciones son bastante dinámicas, es decir, unos sistemas de almacenamiento pueden de alguna forma interactuar y reducir los riesgos asociados a no tener una línea de transmisión. Ahora, el planificador de las líneas de transmisión no son las empresas privadas. Aquí es la Comisión Nacional de Energía la que define cuáles son los proyectos de transmisión que se requieren, que se priorizan y que luego se licitan. Y hay muchos proyectos asociados a ese tema. La transmisión, incluso aprobados recientemente, ¿no? Aprobados recientemente, sí. O sea, hay como 30 proyectos ya aprobados. Exactamente. Y es muy habitual. O sea, yo creo que si hacemos un recorrido en general de los planes de expansión, que es donde se recogen todas estas necesidades y uso, que es una oportunidad de interacción entre los privados que proponen ciertas obras y la Comisión Nacional de Energía que las revisa y las evalúa, son probablemente de a 30 y de a más proyectos todos los años. Ahora, han habido ciertas particularidades que yo creo que se está haciendo cargo de alguna forma la ley de transmisión o ley de transición energética, que lo que está buscando es que esos proyectos se hagan. Porque hay muchos proyectos que están siendo decretados que tampoco están siendo llevados a cabo porque los intereses, porque son los riesgos asociados al desarrollo de estos proyectos pueden ser muy altos, los plazos muy exigentes y por otro lado los precios o valores de referencia, que en el fondo la Comisión Nacional de Energía también establece un máximo al que puede uno adjudicarse un proyecto, no hacen atractivo a las empresas constructoras o empresas de transmisión de participar en el desarrollo de estos proyectos. Sebastián, hemos debatido muchísimo en las últimas semanas con respecto a la energía, al compromiso de las empresas, a cómo garantizamos el libre acceso a una cuestión que es tan absolutamente dependiente como es tener luz en la casa, digamos. Pero hay dos aspectos fundamentales. Uno es el cuidado del medio ambiente, cómo lo protegemos, y dos es en qué manos queda la distribución. En términos de qué marco es necesario esa inversión y en manos de quién queda. Desde tu experticia, desde tu función, desde la labor que están desarrollando y desde la mucha importancia que podría tener este proyecto para el país, ¿te parece que debería haber mayor regulación con el mercado de la transmisión eléctrica, no? Es que es totalmente regulado. Por lo tanto, mayor regulación cuesta entender. Pues nosotros, a efectos del precio que podemos cobrar, tenemos un precio que está establecido en un decreto por 20 años. Después tenemos un marco que establece la SEC asociado a los temas normativos y de multa, que también está definido por la autoridad. Y en cuanto al desarrollo del proyecto, también tenemos justamente, y yo creo que un desarrollo, un sistema de evaluación de impacto ambiental muy robusto, que creo que se hace cargo de evaluar adecuadamente todos los impactos y hallazgos que se tienen en el desarrollo de los proyectos. Entonces, me parece que, no obstante
hay que recoger y el mundo de alguna forma es dinámico, uno tiene que entender que uno subastó un proyecto por 20 años en ciertas condiciones. Entonces, de alguna forma... Viéndolo en términos de la generación, la transmisión y la distribución. Pero ahora es que descubrimos que en la distribución no estaba todo lo suficientemente normado que pensábamos, ¿no? Mira, yo no me quiero meter en un sector donde hay mucho tema contencioso, pero sí hay que reconocer algunos elementos, que en el fondo la planificación del sector en general se ha hecho con los elementos y con la historia que uno tiene. Entonces, cuando uno calcula las proyecciones hidrológicas, uno toma los últimos 20 o 30 años y en base a eso uno diseña los proyectos. Lo que nos está pasando, y me parece que el sistema de evaluación de impacto ambiental para los nuevos proyectos ya lo recoge, es, oye, ¿cómo nos hacemos cargo del cambio climático? O sea, hay hoy día situaciones climatológicas que no estuvieron previstas cuando se diseñaron los sistemas de distribución, claro. Tampoco los de transmisión. Entonces yo no le puedo exigir lo mismo a un proyecto nuevo, como en el caso de Quemarlo Aguirre, que a una línea que se construyó 30 años atrás, que es de alguna forma la condición de distribución. Entonces, creo que lo que se tiene que, en el fondo, acá lo que tenemos que conversar es respecto de si las inversiones asociadas para llegar a un estándar que como sociedad acordemos están siendo desarrolladas de acuerdo a los compromisos que tenía cada una de las empresas. Ahora, yo tengo una pregunta para ir cerrando también que tiene que ver con cómo esto también impacta a las comunidades. Tú decías también, están en un proceso todavía de evaluación ambiental. Uno se pregunta de repente cuál puede ser el impacto que tenga un proyecto así en la población que se ve, comillas, afectada por el paso, ¿no?, de un proyecto de esta envergadura. ¿Cuál es el impacto que puede tener en las comunidades, en las personas que están viviendo? ¿Hay alguna afectación al medio ambiente, lo que comentábamos recién? Mira, yo primero quiero transmitirte un elemento. La urgencia del desarrollo de estos proyectos. Hoy día nosotros contamos con una matriz que tiene un desarrollo de energías renovables muy importante que no la estamos pudiendo aprovechar. Y por otro lado, ¿cómo sustituimos esta energía renovable con combustibles fósiles y mayor CO2? Entonces, de alguna forma, la urgencia del desarrollo de los sistemas de transmisión es total, porque no podemos darnos el lujo de no aprovechar la energía renovable que tenemos como país de forma hoy día disponible, porque ya están las capacidades de generación ya instaladas. Y respecto de las comunidades, primero, acá el diseño del proyecto ya las consideró. Hemos tenido una conversación con más de 5.000 dirigentes, donde vamos a hacer y que hemos caminado o hemos ido a caballo para recorrer exactamente cuál es el trazado de nuestra línea de transmisión. Ubicamos la casa de cada uno de los dirigentes, de cada una de las comunidades, y vemos si la línea se ve o no se ve. En fondo, claro, es un trabajo que requiere mucho tiempo. O sea, acá lo que nosotros nos hemos esmerado es de alguna forma dedicar mucho tiempo para dar a conocer y en algunos casos atendibles optimizar o modificar para reducir impacto. Es un tremendo tema, no sé, a ti, Aldo, bueno, yo creo que lo más importante en esto es el beneficio que va a generar obviamente a las personas que se van a ver obviamente afectadas, y también lo que comentábamos recién, que siempre hay una preocupación por lo que este tipo de proyectos, si bien tienen resultados y beneficios, también siempre genera la preocupación, como yo decía, del medio ambiente, de lo que vaya a pasar con las comunidades, y eso es bueno también saber que lo están trabajando. No, Piedad, y en esa misma línea, si uno se sitúa, oye, ¿qué pasaría en el sistema si hoy día tuviésemos esta línea de transmisión? Básicamente los generadores no estarían experimentando los riesgos que están identificando, y eso también tiene un correlato en los precios para los clientes finales, en los precios para los clientes regulados, para todos nosotros. Entonces, de alguna forma, el desarrollo de esta infraestructura también es muy importante para optimizar y reducir los precios de la energía. Sí, yo en ese sentido soy súper práctico. Mientras más energía haya, más barato va a ser. Y por lo tanto, mientras más proyectos haya,
mejor para todos, digamos. Sí. Y mientras más diversificada esté la matriz, que me he convertido casi en un experto, muy bien. Y mientras más terreno le quitemos los chinos en este espacio, mucho mejor. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. De norte a sur.